El sufrimiento nunca es en vano. Dios está reescribiendo tu destino. Imagina que estás en medio de la peor tormenta de tu vida. Todo a tu alrededor parece desmoronarse. Las puertas se cierran. La esperanza se apaga poco a poco. Te sientes cansado, herido, traicionado. Y te preguntas, ¿Dios realmente me ve? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Si alguna vez has sentido que el dolor es demasiado grande, que el peso de la vida es insoportable y que el sufrimiento no tiene propósito, este video es para ti. A lo largo de la historia, muchas personas han atravesado el fuego de la prueba sin entender que Dios estaba trabajando en lo que no podían ver. José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, jamás imaginó que esa traición lo llevaría al trono de Egipto. Job, cuando perdió todo, no sabía que Dios estaba a punto de restaurarle el doble. Y Jesús, colgado en una cruz, fue visto por muchos como un derrotado, sin que entendieran que su sufrimiento traería salvación a la humanidad. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué si tu dolor actual no es el final, sino la antesala de una gran transformación? ¿Qué si lo que hoy te parece injusto es parte de un propósito mayor que Dios está escribiendo en tu vida? En este video vamos a descubrir cómo el sufrimiento que enfrentas hoy es parte de un plan divino, cómo cada lágrima que has derramado está siendo contada por Dios y cómo el enemigo puede haber planeado tu caída. Pero Dios está preparando tu victoria, porque lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está convirtiendo en tu mayor fortaleza. Si quieres respuestas, si quieres entender el propósito detrás de cada prueba que has enfrentado, quédate hasta el final de este video. Porque Dios tiene algo que revelarte hoy. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este mensaje con alguien que necesite esta palabra. Dios está a punto de hablar a tu vida. El dolor, como herramienta de refinamiento. ¿Alguna vez has sentido que el dolor que atraviesas no tiene sentido? ¿Que cada golpe de la vida solo parece llevarte más al fondo de un abismo sin salida? Pero, ¿y si te dijera que ese dolor no es un accidente? Que en las manos de Dios, el sufrimiento no es una maldición, sino una herramienta de refinamiento, una prueba que está moldeando tu carácter, tu fe y tu destino. El oro no se purifica en aguas tranquilas, sino en el fuego ardiente. Solo al pasar por temperaturas extremas, se eliminan las impurezas, dejando una pieza valiosa y reluciente. No es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cada lágrima que derramas, cada noche de angustia, cada traición, cada caída, todo está siendo usado para fortalecerte. A veces, la opresión espiritual nos hace creer que Dios nos ha abandonado, que el sufrimiento es un castigo. Pero, ¿acaso no vemos en la historia de José una lección profunda? Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Él estaba ahí, refinándolo, preparándolo para gobernar. Porque lo que parecía un final era solo el comienzo de una historia de propósito y restauración. Lo que parecía una tragedia era Dios reescribiendo su destino. Y ahora te pregunto, ¿qué si ese sufrimiento que llevas encima es solo la antesala de algo mucho más grande? ¿Qué si cada golpe que has recibido te está formando para una misión que aún no comprendes? Porque en el reino de Dios nada se desperdicia. ¿Será que la prueba que hoy enfrentas es la señal de que Dios está a punto de llevarte a un nivel más alto? Podría ser que el enemigo está tratando de hacerte dudar porque sabe que estás a punto de entrar en la mayor temporada de tu vida. El enemigo usa el dolor para paralizarte, pero Dios lo usa para impulsarte. El dolor tiene una manera sutil de atraparnos en una jaula invisible. Nos hace sentir pequeños, incapaces de avanzar, como si cada intento de salir de la tormenta solo nos hundiera más. El enemigo conoce bien esta estrategia. Usa el sufrimiento para sembrar dudas, para inyectar miedo, para hacerte creer que tu historia ha llegado a su final. Él susurra a tu oído que Dios te ha olvidado, que tu sufrimiento no tiene sentido, que la opresión espiritual que sientes
es solo el principio de una caída inevitable. Pero la verdad es que Dios no ha terminado contigo. Él no usa el dolor para destruirte, sino para fortalecerte y llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Mira la historia de Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, pero aún así perdió todo: sus riquezas, su familia, su salud. Lo que el enemigo planeó como una trampa para hacerlo caer en la desesperación, Dios lo usó para demostrar su fidelidad. Satanás pensó que Job maldeciría a Dios, que su dolor lo rompería. Pero en lugar de renegar, Job resistió. Clamó a Dios, aún sin entender el porqué de su sufrimiento. Y al final, ¿qué sucedió? Dios no solo restauró todo lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Y el Señor restauró el bienestar de Job, y el Señor le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Job 42:10. Esa es la diferencia entre la obra del enemigo y la obra de Dios. Satanás quiere que tu sufrimiento sea tu tumba, pero Dios quiere que sea tu plataforma de lanzamiento. Lo que el diablo planeó para destruirte, Dios lo está transformando para tu crecimiento. ¿Cuántas veces has sentido que el dolor te está deteniendo? Que no puedes avanzar, que cada puerta se cierra, que tus fuerzas se desvanecen. Pero si en realidad este dolor no es un obstáculo, sino un trampolín. ¿Y si lo que estás viviendo ahora es la preparación para algo mucho mayor de lo que puedes ver? Dios nunca desperdicia una herida. Cada lágrima que derramas, cada lucha que enfrentas, cada noche de incertidumbre, todo está siendo usado para hacerte más fuerte, para desarrollar en ti la resistencia, la madurez y la fe necesarias para recibir la bendición que viene en camino. Pero hay algo que debes entender. El enemigo hará todo lo posible para cegarte a esta verdad. Él quiere que te enfoques en la herida, no en la sanidad, que mires la pérdida, no la restauración, que creas que el sufrimiento es el final, cuando en realidad es solo el proceso antes del cumplimiento de la promesa. Así que la pregunta no es si Dios está contigo en esta prueba. La pregunta es, ¿vas a permitir que el dolor te paralice o vas a confiar en que Dios lo está usando para llevarte a un nuevo nivel de propósito? Porque si el enemigo está atacando con tanta fuerza, no será porque ve lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Las lágrimas que derramas están siendo contadas por Dios. ¿Cuántas veces has sentido que nadie entiende tu dolor, que tus lágrimas caen en el vacío y que tus oraciones parecen chocar contra un cielo de bronce? El sufrimiento, cuando se prolonga, puede hacernos sentir invisibles, como si el mundo siguiera girando mientras nuestra alma se desmorona en pedazos. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Dios ha contado cada lágrima que has derramado. No hay ni una sola que haya caído sin propósito. El Salmo 56:8 dice: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una en tu libro. ¿Qué significa esto? Que el Dios del universo no solo te ve, sino que se preocupa por cada una de tus heridas. Cada lágrima que ha brotado de tus ojos está guardada en su presencia. No han sido en vano, no han sido olvidadas, y mucho menos ignoradas. Cuando el enemigo susurra en tu oído que nadie se preocupa por ti, que tu sufrimiento es insignificante y que estás solo en medio de la tormenta, recuerda que Dios está escribiendo tu historia. Tus lágrimas no son una muestra de debilidad, son la evidencia de que sigues luchando, de que sigues creyendo, de que en lo más profundo de tu ser aún hay esperanza. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años sufrió el desprecio, la burla y la humillación porque no podía tener hijos. Su corazón estaba quebrantado y en su desesperación lloró y clamó a Dios con un dolor tan profundo que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios vio sus lágrimas, Dios escuchó su clamor, y en su tiempo perfecto le concedió lo que tanto anhelaba, un hijo que se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Tal vez ahora mismo te sientes como Ana. Tal vez has pasado noches en vela, con el rostro empapado en lágrimas preguntándote cuándo Dios responderá.
Tal vez has llegado al punto de pensar que Él ya no te escucha, pero quiero recordarte algo. Dios nunca está ausente. Cuando más oscuro parece todo, es cuando Él está trabajando en lo que no puedes ver. Las personas pueden minimizar tu dolor, pueden decirte que todo pasa por algo, sin entender la profundidad de tu sufrimiento. Pero Dios no es como las personas. Él no te juzga por llorar. Él te acoge, Él te sana. En cada momento de desesperación, en cada suspiro de tu alma, Él está presente. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Vas a permitir que el enemigo te haga creer que tu dolor no tiene sentido? ¿O vas a confiar en que Dios está obrando incluso en lo que ahora no entiendes? Porque lo que hoy es llanto, mañana será testimonio. Si Dios ha guardado cada una de tus lágrimas en su libro, ¿no crees que ya tiene escrita la historia de tu victoria? La cruz nos enseña que el sufrimiento precede a la gloria. Si alguien en la historia ha experimentado un sufrimiento injusto, ha sido Jesús, traicionado, humillado, azotado y crucificado sin haber cometido pecado alguno. Fue vendido por uno de sus discípulos, abandonado por sus amigos y entregado a manos de aquellos que lo odiaban sin razón. Y en medio de su agonía, colgado en una cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. En ese momento, parecía que todo estaba perdido. El Salvador del mundo estaba muriendo como un criminal. Sus seguidores habían huido, su madre lloraba desconsolada y el enemigo celebraba lo que parecía su mayor victoria. Pero lo que nadie entendía en ese instante era que la cruz no era el final, sino el puente hacia la resurrección. Así es como Dios obra. Lo que parece derrota, lo que duele, lo que destruye, lo que oprime, muchas veces es solo el preámbulo de la mayor gloria. El sufrimiento precede al milagro, pero en medio del dolor es difícil verlo. En la prueba, todo parece injusto, sin sentido, insostenible. Mira la vida de los discípulos en ese momento. Habían dejado todo por Jesús. Creían en Él, lo seguían, lo llamaban Maestro. Pero ahora, el que había calmado las tormentas, sanado a los enfermos y resucitado a los muertos, estaba muriendo ante sus ojos. ¿Cómo procesar algo así? ¿Cómo entender que el Mesías que había venido a salvar el mundo estaba agonizando en una cruz? El dolor nubla la visión, nos hace olvidar las promesas, nos hace pensar que Dios ha cambiado de planes, que su silencio significa abandono. Pero lo que los discípulos no sabían es que 3 días después, la tumba estaría vacía. Así como la cruz no fue el final para Jesús, tampoco lo es para ti. Lo que hoy te duele, lo que hoy sientes como opresión espiritual, lo que el enemigo ha tratado de usar para quebrarte, Dios lo está transformando en la plataforma de tu resurrección. Piensa en esto. Jesús podría haber evitado la cruz. Tenía el poder para hacerlo. Con una sola palabra, podría haber llamado legiones de ángeles para rescatarlo. Pero no lo hizo, porque entendía que el sufrimiento tenía un propósito, porque sabía que solo a través del sacrificio la humanidad podía ser redimida. Ahora te pregunto, ¿y si el dolor que enfrentas hoy es parte del proceso de Dios para tu vida? ¿Y si la crisis que estás viviendo no es un castigo, sino la preparación para algo mucho mayor? Si Dios permitió que su propio Hijo sufriera para traer redención al mundo, ¿qué crees que está haciendo en tu vida a través del sufrimiento que enfrentas? Lo que el enemigo planeó para el mal, Dios lo está transformando para el bien. ¿Cuántas veces has mirado tu vida y te has preguntado, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar por tanto dolor? El sufrimiento puede nublar nuestra visión, haciéndonos pensar que la historia de nuestra vida ha sido escrita por la injusticia, por la traición, por las pérdidas y por la opresión espiritual que tantas veces hemos sentido. Pero lo que no vemos a simple vista es que Dios siempre tiene la última palabra. Mira la historia de José, un joven con sueños, con un propósito claro, pero que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Si alguien tenía razones para rendirse,
para perder la esperanza, para pensar que su destino era solo sufrimiento, era él. Pero Dios no había terminado con su historia. Lo que parecía una serie de desgracias y traiciones, en realidad era la estrategia divina para llevar a José hasta el palacio, de esclavo a gobernador, de prisionero a líder de una nación. Y cuando finalmente se reencontró con aquellos que lo habían vendido, José les dijo unas palabras que son una clave espiritual para entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Lo que él ha intentado usar para destruirte, Dios lo está transformando en la clave de tu propósito. El sufrimiento no ha sido en vano, la traición que enfrentaste, el dolor que viviste, la lucha que pensaste que no podrías soportar. Dios lo está usando para llevarte a un nuevo nivel. Pero aquí está el problema. Cuando estamos en el proceso, muchas veces no podemos ver la obra de Dios. Nos enfocamos en la herida, no en la sanidad, en la traición, no en la restauración, en la pérdida, no en lo que Dios está a punto de traer a nuestra vida. Tal vez hoy te sientas como José en la cisterna, pensando que todo ha terminado, o como él en la prisión, preguntándote si alguna vez verás la luz de la esperanza otra vez. Pero quiero decirte algo. Dios ya ha escrito tu victoria. Cada herida será sanada. Cada injusticia será redimida. Cada lágrima que derramaste será respondida con restauración. Lo que hoy parece un final doloroso, mañana será el testimonio que Dios usará para transformar vidas. Ahora te pregunto, si Dios pudo usar el dolor de José para llevarlo al propósito, ¿qué crees que puede hacer con el tuyo? Tu sufrimiento está generando un testimonio que impactará vidas. Si supieras el impacto que tendrá tu historia en la vida de otras personas, enfrentarías este sufrimiento con una perspectiva diferente. Cuando estamos en medio del dolor, solemos enfocarnos solo en lo que perdimos, en lo que nos duele, en lo que parece no tener sentido. Pero Dios ve más allá. Él no solo ve lo que estás viviendo ahora, sino también el testimonio que saldrá de esto, el propósito que se está formando en medio de tu quebrantamiento. La Biblia dice en 2 Corintios 3:3, porque sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. ¿Qué significa esto? Tu vida es una carta abierta. Tu historia es un mensaje que otros leerán, y Dios está escribiendo algo poderoso a través de cada una de tus pruebas. Mira la vida de los grandes hombres y mujeres de la fe. Ninguno de ellos fue usado por Dios sin antes haber pasado por procesos dolorosos. Moisés vivió el rechazo y el exilio antes de convertirse en el libertador de Israel. David enfrentó persecución y años de incertidumbre antes de ser coronado rey. Pablo fue golpeado, encarcelado y traicionado, pero su testimonio sigue transformando vidas hasta hoy. Y Jesús sufrió la mayor injusticia de todas, pero su historia cambió la eternidad. El enemigo quiere que creas que tu sufrimiento es el fin, que lo que estás pasando es solo una señal de que Dios no te escucha, de que el propósito que una vez tuviste ya no existe. Pero lo que el diablo no quiere que sepas es que este sufrimiento está escribiendo un testimonio que será usado por Dios para salvar, restaurar y liberar a otros. Cada lágrima que has derramado, cada lucha que has enfrentado, cada batalla que has peleado, no han sido en vano. Hay personas que, en el futuro, encontrarán esperanza en tu historia. Hay personas que entenderán que Dios restaura porque verán lo que Él hizo en tu vida. Tu testimonio será la prueba viva de que Dios sigue obrando. Ahora piensa en esto. Si hoy estás en medio de la prueba, si sientes que estás al borde de rendirte, ¿qué pasaría si supieras que esta temporada difícil se convertirá en la respuesta de alguien más? Si cada herida que has enfrentado es parte de un plan mayor, ¿te atreverías a confiar en lo que Dios está haciendo, aunque aún no lo entiendas? El sufrimiento no te define. Dios ya escribió tu victoria. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo.
¿Vas a permitir que el dolor dicte el rumbo de tu vida o vas a creer que Dios ya ha escrito un final de gloria para ti? Mira, todo lo que hemos aprendido juntos, el sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta de refinamiento en manos de Dios. El enemigo quiere que tu dolor te paralice, pero Dios lo usa para impulsarte hacia algo mayor. Cada lágrima que has derramado ha sido contada y guardada por Dios. No han caído en el vacío. La cruz nos enseña que antes de la resurrección hay dolor, antes de la gloria hay sufrimiento. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo está usando para prepararte. Tu historia no termina en el sufrimiento, porque lo que vives hoy será un testimonio que impactará vidas. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Puedes seguir creyendo que todo ha sido en vano, que Dios se ha olvidado de ti, que el enemigo tiene el control? ¿O puedes decidir hoy confiar en que cada batalla tiene un propósito, que cada herida está siendo sanada y que tu dolor no será desperdiciado? Dios está reescribiendo tu destino. Lo que parecía una derrota se convertirá en una victoria. Lo que parecía el final será un nuevo comienzo. Pero la pregunta es, ¿vas a confiar en Él? Si esta palabra ha hablado a tu vida, no te quedes con ella solo para ti. Compártela con alguien que esté pasando por momentos difíciles, porque quizás Dios quiera usar este mensaje para restaurar a alguien más. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre cómo Dios obra en nuestras vidas, porque esto no termina aquí. Dios aún tiene mucho que revelarte.